Vamos a hablar con Julián Gadano, ex subsecretario de Energía de la Nación del gobierno de Macri, profesor de la Universidad de San Andrés y director del programa de Energía de Innovación de la Universidad 3 de Febrero. Estamos al aire, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo va? Bien, todo bien, muy bien. Acá estoy en realidad fuera de Buenos Aires, en el campo de un amigo, 3 grados bajo cero, pero salvo eso, fantástico. Bueno, ¿estás al sur o al norte? ¿Para qué lado estás? No, provincia de Buenos Aires, cerca de San Pedro. Bueno, No querés dar mucha más información. perfecto, Julián. Muchas gracias por atendernos. Estamos con el tema principal, el tema por supuesto, de la guerra de los 12 días, puede decir así, ya es un término oficial, entre Irán e Israel, y nos importaba por lo menos que tú nos des una opinión de cómo discrepancias entre Irán, por supuesto, Estados Unidos, el gobierno, algunas diferencias internas en el gobierno de Donald Trump, en qué estado y cómo están las instalaciones nucleares, el enriquecimiento de uranio de Irán, por ejemplo. Bien, ustedes me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, mira, respecto a lo que preguntás, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que las instalaciones de enriquecimiento de uranio, que ahora explico qué son brevemente, han sido muy dañadas. Es decir, a mí me parece que el debate respecto de cuánto daño tuvieron no es muy relevante. ¿Y por qué? Enriquecer uranio significa básicamente separar, o sea, aumentar la proporción del isótopo 235 que viene en el mineral mezclado con el 238. El 235 es el que sirve para la fisión, el otro no. Entonces, enriquecer uranio es aumentar la proporción del isótopo 235 para hacer más eficiente la reacción nuclear. El uranio básicamente hace eso. Irán tenía la tecnología más extendida en el mundo, entre los pocos países que enriquecen uranio, que es la de centrifugación. Por centrifugación, como cada isótopo tiene diferente peso, uno va más lejos, el otro se queda más cerca, y eso se hace en muy pequeñas proporciones por etapa, en cascada. Las centrifugadoras son aparatos muy delicados, extremadamente delicados. Están girando a altísimas velocidades y adentro tienen un gas, el uranio no está en estado sólido ahí, mezclado con flúor en un gas que se llama hexafluoruro de uranio, que es un gas muy inestable, que ante cualquier alteración puede explotar, y además el rotor de la máquina gira a altísimas velocidades. Claro. Incluso genera un efecto vacío si te pasás. Bueno, cualquier alteración, por ejemplo vibraciones fuertes, pueden alterar el eje del rotor y no se necesita mucho para que el rotor explote, ¿sí? Vos imaginate que 6 bombas de 13.500 kilos, aunque no hayan penetrado totalmente el blindaje, generaron un nivel tal de vibración que yo estoy muy seguro de que no quedó nada en buen estado ahí adentro. Con lo cual, Irán ha sido sometido en su planta de enriquecimiento a un retraso de varios años, no de meses, de varios años, si no destrucción total. Bueno, nunca es total. O sea que tú contradecís la opinión un poco de Rafael Grossi, director general del organismo, digamos, que habla de cuestión de meses. No, Rafael, al contrario, estoy en la misma línea que Rafael. Rafael está diciendo que el daño es muy significativo. Rafael ni el OIEA hablan de meses. En realidad lo de meses surgió a partir de un supuesto, digo supuesto porque no lo vi yo, ¿no? Pero un supuesto informe confidencial del Pentágono que fue filtrado a los medios en Estados Unidos. De acuerdo. Claro. Significativo, y yo coincido con eso. Perfecto, clarísimo. Julián, te hago una pregunta un poquito a lo que podría venir. A ver, paradójicamente Irán, luego de sufrir los ataques de Israel y Estados Unidos, muchos analistas dicen que esto lo único que hizo, o una de las cosas que hizo, es convencerlo definitivamente que sí o sí necesita un arma nuclear para que no le vuelva a pasar, mirándose un poco en el espejo, si te querés, de Corea del Norte, ¿no? Como diciendo, tengo la bomba, no me va a volver a pasar lo que me pasó estos 12 días. Y empezó a surgir la idea, o la versión de que podría ir por el lado de la opción del plutonio, si no me equivoco, como otra alternativa para alcanzar armamento nuclear. Vos tenés, ¿nos podés contar eso?
¿Qué necesitaría Irán para tener otra opción para alcanzar una bomba nuclear? Bueno, sí, es una buena pregunta, digamos. Voy un poquito para atrás primero. Cuando en un conflicto, digo, la negociación y la guerra a veces son parte del mismo proceso, ¿no? Que tiene que ver con, a veces la guerra es, por supuesto, con costos muy altos, pero es, digamos, la forma de moverle el statu quo al adversario, que es lo que le pasó a Irán. Hoy Irán está peor que antes. Entonces, Claro. uno debería esperar que frente a esa situación, el que está peor, el perdedor, digamos, vaya por dos caminos. El que a mí me gustaría, pero para eso también se necesita que del otro lado haya disposición a negociar, es decir, a sentarlo a Irán y decirle, bueno, que aparezca la política, digamos, ¿no? Entonces, en un camino donde aparece la política, Irán podría ir por una vía más racional de aceptar que perdió, pero que del otro lado le ofrezcan, digamos, sostener, volver al 18, volver a la Claro. negociación que se estaba haciendo Sí. con el plan de acción integral conjunta, de que Irán pueda enriquecer poco o comprar el uranio para mantener su central nuclear, sus fines pacíficos, etc. El otro camino es el que dicen ustedes, es decir, que Irán se radicalice, digamos, se Corea del Nortice Sí. y vaya por una cosa muy en los límites. Yo sinceramente creo que tiene poco margen para eso, porque no solo le han destruido sus capacidades de enriquecimiento de uranio, sino también su sistema de defensa antiaérea está muy reducido y por lo tanto y además intuyo yo que tiene algunos problemas internos, es un régimen que se sostiene en parte por represión, pero perfectamente hemos visto en la historia que muchas veces ante estas situaciones hay regímenes que se radicalizan, o sea que es una posibilidad. Y vamos al plutonio. El plutonio no es un elemento que exista naturalmente en la naturaleza, el elemento más pesado es el uranio, justamente, y el plutonio es más pesado que el uranio, con lo cual es más, digámoslo así, eficiente para la reacción nuclear, pero hay que fabricarlo. Ah, ok. Irán no tiene capacidades completas de fabricar plutonio, pero sí tiene una central nuclear de agua pesada y uranio natural muy pequeña, que no está en uso, pero que es plutonífera, digamos. Nosotros también tenemos, la central nuestra de embalse es plutonífera, pero nosotros no somos Irán, digamos, ¿no? Claro. Entonces, se requiere otras capacidades, como por ejemplo una planta de reprocesamiento de plutonio, para poder lograr el plutonio en condiciones de ser enviado a una central nuclear o a, digamos, para una bomba, ¿no? Por Claro. supuesto. Y vos decís que en este plutonio no es que contexto sale de debilidad, en este contexto de debilidad militar, es muy difícil que nadie se avive, que estén haciendo eso y que lo anulen, ¿no? Claro. No, necesitan construir una planta de reprocesamiento, Claro. digamos. O sea, poder pueden, pero es una cosa que, bueno, por supuesto el mundo no la tolera. De hecho, nosotros la dictadura militar, en tiempos de Castro Madero, estaba construyendo una planta de reprocesamiento de plutonio en Ezeiza, y lo primero que Mira. le exigieron a Alfonsín cuando asumió es cierre eso, digamos, ¿no? Es decir, y Argentina ni siquiera en ese periodo fue Irán, por supuesto. Entonces, yo creo que es difícil. Imposible no es difícil y es extremadamente difícil en el corto plazo, en el que Irán va a estar muy vigilado. Ahora, que Irán intente ganar tiempo, sí, por supuesto. Yo diría que eso es lo que uno debería esperar que ocurra si el régimen sobrevive. Es decir, bueno, negociar, tranquilizar, evaluar un camino de negociación en el que acepta reducir sus capacidades y ganar tiempo para en el futuro, cuando haya otro conflicto en el mundo que deje de poner la luz sobre Irán, lo haga. Ahora, en el corto plazo, que vayan por el muy difícil de concretar, ¿no? Julián, ¿tú pensás que, por ejemplo, bueno, hay también discrepancias en el gobierno, es lógico, de Irán? La ayatollah dice que no pasó nada y el ministro de Relaciones Exteriores dice que los daños son excesivos y graves, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿tú pensás que Irán podría volver al acuerdo del 2015, el que bombardeó Trump en el 18, y recuperar un poco ese tipo de control por la OIE? ¿Te parece posible en el corto plazo o te parece algo inviable? Bueno, las señales en el muy corto plazo son que no va a pasar, digamos. Irán se está endureciendo con el OIEA, Irán prácticamente dijo que no va a cumplir con los protocolos de salvaguardias que tiene firmados, no lo va a dejar entrar al OIEA, o sea, hoy parecería que el régimen está apostando a la radicalización. No sabemos respecto de eso, ¿no?
Ahora, no sabemos si es para subirse el precio y después negociar algo o porque ha decidido hacerlo. Esto habrá que verlo en los próximos días. Con lo cual yo no te podría decir si, digamos, no veo señales en el corto plazo de que eso esté pasando, pero creo que puede pasar en el mediano plazo y, por cierto, me parece bueno que pase. Yo creo que hay que tratar, es decir, justamente tenemos que tratar de volver al 18, eso es prácticamente digamos, a lo que se puede aspirar hoy, ¿no? Después de 7 años y varios conflictos en el medio, y también es justo decir que, digamos, ese camino de negociación que no venía mal, que era imperfecto pero que venía bien, que Irán medianamente estaba cumpliendo, lo pateó los Estados Unidos, ¿no? Es bueno también decirlo, digamos, ¿no? Por una idea antimultilateralidad que tiene el actual presidente de los Estados Unidos. O sea que ahora de lo que estamos esperando es poder volver a ese momento, ¿no? Entonces eso también hay que decirlo. O sea, el Estados Unidos rompió el acuerdo pensando que Irán se inclinaría más rápidamente y lo que logró es que Irán se sintiera, bueno, listo, nadie me está quitando el embargo, sigue todo muy duro, me acostumbré a esa situación, volvimos a un dilema del prisionero y yo me pongo a enriquecer. Y nadie lo paró. Julián. Entonces creo que hay que volver a otros... ¿Y por qué no es controlado? ¿Por qué, por ejemplo, Israel no está dentro del acuerdo del control, digamos, de control nuclear? Este enriquecimiento que... Israel... ¿Hola? Sí. Adelante, Julián. No, Israel, digamos, Israel es no firmante del Tratado de No Proliferación. O sea, el Tratado de No Proliferación es un tratado asimétrico, es un tratado que le sacó una foto al mundo de 1967, mundo en el que había 5 países con armas nucleares, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, la Unión Soviética en ese momento, Rusia hoy, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. Y dijo, bueno, es decir, fue una iniciativa de los Estados Unidos que negociaron primero con la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría y luego pusieron a la firma a todo el mundo. Y básicamente el Tratado de No Proliferación tiene 3 pilares también, además de la no proliferación, el desarme y los usos pacíficos, pero respecto a la no proliferación, ¿qué dice? Bueno, los que tienen, el resto no puede tener. En un proceso que fue largo, por ejemplo, Argentina demoró mucho en firmarlo, Brasil también, Chile también, Egipto, Francia misma, pero a partir ya en la década del 90, cuando se discutió su vigencia indefinida, el Tratado de Proliferación había logrado que prácticamente el 99, 98, 99% de los países del mundo lo firmaran y lo han respetado, digamos. Es decir, el Tratado de Proliferación es asimétrico, como en general lo son, lo es la institucionalidad de posguerra, pero funcionó, cumplió con el objetivo de que no haya 50 países con bombas nucleares. Excelente. Ahora, algunos países, ¿cómo? Sí. Concluí. Sí. Algunos países no entraron, por ejemplo India y Pakistán, por un conflicto entre ellos, India con conflictos con China, y India fue el primer país fuera del tratado que tuvo armas nucleares en el 74. Israel no entró, tiene armas nucleares, aunque no lo dice ni lo niega, pero las tiene. Y después el único país que se fue del tratado es Corea del Norte, que invocó el artículo 10 y denunció el tratado y se fue y tuvo armas nucleares en 2006. Perfecto. Entonces Israel no cumple con los protocolos del tratado simplemente porque no es firmante del tratado. Claro, porque no está ahora dentro. Uno podría decir, bueno, entonces ¿por qué Irán? Bueno, digamos, el tratado no es simétrico, el tratado tiene esas imperfecciones, y, digamos, Israel está convencido de que si no tuviera armas nucleares no tendría, digamos, probablemente no hubiera sobrevivido, pero siempre la solución a la asimetría no es que haya más países con armas, sino menos, digamos, ¿no? Entonces yo estoy bastante convencido que sería muy malo que Irán tuviera armas nucleares. Julián, muchísimas gracias por este contacto, clarísimo todo, y bueno, te mandamos un abrazo grande. No, por favor.